es el único momento en el que... Vale. Vale, aquí se puede. Exacto. Hoy estamos con María Sandoval y bueno, quiero empezar este podcast en el que vamos a hablar de CrossFit como mecanismo para recuperar de una lesión y contar una pequeña anécdota interna, que es que tenemos varios grupos tanto de WhatsApp como en Instagram y demás, y uno del staff pone una publicación en el grupo de un chico hablando de estos nuevos influencers que hablan de tal y hablan de todo, hablando de que el CrossFit era un deporte lesivo por su exigencia en cuanto a, bueno, por el impacto que tenían las articulaciones, etc, etc, etc. Y que yo me había pensado mucho en contestarle en su día cuando ya yo lo había visto ya y no le hice ni caso. Y en esta segunda vez ya vi que habían otras personas que se dedican también al CrossFit, un poco evidentemente desmontando ese mito y yo no había querido accionar precisamente para no darle bombo a algo que considero que no debería tener. Entonces, bueno, mi respuesta fue algo así como, bueno, que lo utilizamos aquí en un podcast en el pasado, de, bueno, si vas a un restaurante italiano y la comida no está buena, ¿vale? No quiere decir que la comida italiana sea mala. Habrá que ver a bien, analizar otros factores, ¿no? ¿Qué es lo que está pasando? No sé qué, no sé cuántos. Entonces, él generaliza en cuanto a dinámicas de entrenadores y demás. Y bueno, yo lo que hice fue invitarle a que tuviera la oportunidad de venir a nuestro centro, primero para cambiarle su pensamiento o para intentar hacerlo, que puede que no sea así, pero sí para que realmente tenga una exposición clara a un sitio en el que realmente esas cosas sí que se cuidan, ¿no? Y en este caso, como luchamos día a día a desmontar mitos que todavía escuchamos, tanto que el CrossFit es lesivo, como que solo son para superatletas o que a lo mejor es de unos chicos que en una nave que están sin camiseta levantan ruedas o cosas que no vienen realmente relacionadas a lo que es nuestra actividad de verdad. Bueno, surge nuestra amiga María Sandoval, que ya te vas a presentar tú evidentemente, que llevas bastante tiempo entrenando con nosotros y que has tenido la oportunidad de recuperar una lesión entrenando en full CrossFit. Y me gustaría que en este caso empezaras tú un poquito presentándote y contando un poco tu experiencia. Muy bien. Bueno, yo soy María. Me presento. Sí, bueno, yo me lesioné la rodilla. De hecho, no fue haciendo CrossFit, fue en un ambiente totalmente externo, relajada, en mitad de un curro que estaba haciendo, montando en una calle un tema. Y me lesioné la rodilla, me rompí el cruzado y el menisco. Entonces, bueno, yo me rompí, tuve como todo un proceso hasta la operación, de llegar a la operación lo más fuerte posible y lo más preparada posible para poder operarme, que todo ese proceso lo viví aquí. Y hace un año que ya me operé y luego ha sido todo el proceso de recuperación hasta el día de hoy, tanto por un lado en la rehabilitación, que estaba yendo desde la operación, como viniendo aquí todos los días. Qué bueno. Así que, es bueno. que hay un punto chulo de lo que has dicho, que como fisioterapeuta tú eres el paciente ideal. Al final, tú tienes un evento, ¿no? Y tú puedes a ese evento llamarlo competición, pero también lo puedes llamar vida, lo puedes llamar embarazo o lo puedes llamar operación. Y tu objetivo de vida es intentar estar lo más preparado posible para cualquier cosa que pueda pasar, ¿no? Y cuando tú tienes una operación ahí, tú ya estabas haciendo CrossFit con nosotros, pero cuando tú te preparas conscientemente para la operación con ese objetivo de decir, no me he roto y ya paro, porque me he roto, oye, ya lo dejo, porque es muy fácil además cuando todo está en contra, porque dices, bueno, estoy inmovilizado, no puedo tal, o a lo mejor no lo tengo inmovilizado, pero no puedo llegar a rangos, me duele no sé qué, se me inflama, no duermo bien porque se me inflama, si tengo un día de curro en la calle, se me inflama, y aún así tú eres capaz de venir y de prepararte para tu evento, que era la operación. Y eso, desde el punto de vista de literatura a nivel recuperación funcional de una lesión, es brutal, porque si tú partes desde un nivel de forma física muy por debajo por el que tú te enfrentaste a la operación, luego la recuperación va a ser exponencialmente más larga y peor. Y mucho, no solo más tediosa, sino que es que encima no te va a quedar tan bien como te podía haber quedado, como te ha quedado, que es después de haber currado tanto. Entonces, como una cosa chula a destacar es eso, tú te preparas para
ese evento tuyo que era importante en ese momento, que era una operación. Pero realmente, tú no sabes realmente cuándo va a venir esa lesión. Fíjate que no era en un peso muerto o en un salto, ni en un partido, ni en un tal, sino que fue completamente inesperado, que son cuando pasan las lesiones. Y tú ya estabas preparada y aún así te pudiste preparar un poco más. Entonces, claro, un objetivo chulo con CrossFit, que encima se junta mucho con una recuperación a nivel fisio, a nivel quirúrgico, a nivel sanitario, es, si yo ya estoy en ese nivel de preparación, da igual lo que me pase, o espero que lo que me pase, ya voy a estar preparado para esto. No tengo que prepararme después, sino que ya estoy aquí. Lo que pasa es que tú luego tuviste ese tiempo de conscientemente aún mejorar tu preparación, que fue como decir, vamos, check, o sea, brutal. Justo me acabo de acordar que acaba de volver un chico a Benny McLeay, que me lo mencionaste hace poco, que llevábamos tiempo sin ver, porque bueno, se había mudado de la ciudad, no sé qué. Y lo vi, por cierto, que no te lo había comentado. Y él realmente también, recuerdo que tenía una operación, no recuerdo exactamente si era de ligamento, si no me equivoco, o algo así. Y recuerdo que él se preparó para ese evento, como tú bien dices. Y luego tuvimos bastantes testimonios de él, a posteriori de la operación, de cómo había influido eso en ese postoperatorio. No lo que haces en el postoperatorio, sino también lo que haces en el pre, ¿no? Que es un poco lo que tú ahora has destacado. Ahora, en esta parte, a mí me gustaría preguntarte un poco cómo te has sentido, porque claro, esto aquí, hablándole así un poco a la gente, bueno, suena bonito, pero me gustaría que contaras un poco más tu experiencia. Es decir, en ese pre, ¿cómo afrontabas los entrenamientos a pesar de la dificultad? Porque habían dificultades, habían adaptaciones, habían cosas que teníamos que modificar o cosas que había que tener en cuenta, y por supuesto en el post. Y esas adaptaciones cada vez fueron, digamos, más sutiles hasta que han ido desapareciendo, ¿no? Y cómo ha sido esa comunicación tuya con nosotros, o sea, conmigo o con cualquiera del equipo, para ir lográndolo, como el ejemplo que te estaba poniendo antes de empezar a grabar, que era, recuerdo conversaciones contigo de bots que habían carrera o cosas así, te preguntaba qué habías hecho, cómo estabas, en qué punto estabas de tu rehabilitación y demás, para ir generando esa exposición a ese tipo de cosas de una forma progresiva y, bueno, que tú nos cuentes un poquito cómo lo has vivido, ¿no? Claro, ¿cómo vives una lesión? Por ejemplo, hay una parte mental muy dura, muy dura, porque claro, de golpe no puedes caminar. O sea, yo recuerdo, y ya no cuando me lesioné, y ya también después de la operación, ¿no? O sea, hay como todo un proceso de recuperación, que además es que vuelves a aprender a caminar, vuelves a aprender a levantar un poquito la pierna. O sea, es un proceso que mentalmente es muy duro. Entonces, claro, ¿cómo vives ese proceso? No es lo mismo vivirlo metido dentro de ti, de tus pensamientos, de tu tal, que ir viendo como toda esa progresión y además venir aquí y sentir el arrope de toda la comunidad que tenías. O sea, yo recuerdo que me operaron, al día siguiente ya cuando me dieron el alta avisé, en plan de ya he salido, tal, y al segundo creo que Luis ya me estaba escribiendo, ya me estaba diciendo cómo ha ido, cómo estás, cómo tal. Entonces, claro, todo ese proceso, que es muy duro mentalmente también, si además lo haces acompañada y lo haces en un ambiente como el que hay aquí, pues eso, ¿no? O sea, es como que llegas enseguida, venía cualquiera de los coaches, veníais y me preguntabais, ¿cómo estás? ¿En qué punto estás? Hoy hay carrera, ¿cómo lo ves? ¿Quieres hacer carrera? ¿No quieres hacer carrera? Hacemos una, luego otra ronda no, luego, ¿no? Como que se va adaptando. Y ya el simple hecho de poder estar viniendo, aunque, o sea, yo recuerdo que pasaron meses hasta que pude llegar a hacer un WOD, además recuerdo que fue como, ¡ah! Es el primer WOD que podía hacer, que no hay nada adaptado, o sea, era como, ¡guau! Ya ha llegado ese día, ¿no? Y cómo se disfruta también esa parte, ¿no? Porque claro, son procesos, como tú bien dices, o todos hemos dicho alguna vez, que todo aquello que siempre te cuesta un trabajo es como que tiene un mejor sabor de boca, ¿no? No lo que es fácil. Y cuando vienes de pasar ese proceso mental en el que comparas un poco en el punto que estabas antes, ¿no? Es que yo antes hacía esto y ahora no sé cuánto. Digamos que eso, quieras que no, como tú bien dices, tiene un impacto psicológico y esa fortaleza mental siempre, que a pesar de que hay personas que la tenemos más desarrollada o otras, o sea, que la destacamos un poco más en eso o no,
el vivirlo acompañada, como lo has vivido, el cómo te ha influido, ¿no? Y también la importancia de esa cabeza también, que también hemos hablado de eso, en que el ambiente es chulo, porque lo que tú bien has dicho, hay un ambiente de una atmósfera positiva, que te arropa, que te contagia. Sin embargo, el no dejarte llevar por querer dar 2 pasos o subir 2 escalones sin haber afianzado ese primer escalón, que era lo que hablabas tú de la importancia de la paciencia en este caso también, que también es importante en este caso, ¿no? ¿Y alguna vez, por ejemplo, con eso te sentiste de esos días de no quiero ir? No quiero ir porque tengo esto y no me apetece. O sea, no quiero, estoy como cansada ya de estas adaptaciones, de no sé qué, hoy no voy a ir porque tal, ¿sabes? Creo que tengo tan interiorizado ya el ves porque te va a hacer bien que no me llega ese pensamiento en ningún momento. No, era como para mí, además, o sea, como que me ayudaba en mi rutina, era como, bueno, voy porque la adaptación va a ser buena para mí, va a ser buena para mi rodilla, hay un tema de paciencia, sobre todo los primeros meses, que estás ya como con la movilidad, ¿no? Que de golpe es como de una semana a otra y dices, tengo 1 centímetro más de doblar bien, 1 centímetro, ¿sabes? Entonces, como esa constancia y al final acompañado como con esa paciencia, que es duro, pero te da como ese, bueno, pues ese poquito a poco vas haciendo. Y por ejemplo, en el postoperatorio, ¿cómo fue? Porque tú hacías rehabilitación, por supuesto, porque digamos que tú preparas esa rehabilitación con CrossFit, pero no sustituye a una rehabilitación normal, sino que va como muy acompañada, ¿no? Y estoy casi seguro que también la gente que te veía en la rehabilitación se sorprendía muchas veces, no solo de tu progreso, sino de decir, bueno, no sé si comentar como ese tipo de cosas, porque seguramente desde dentro es como, desde ese perfil, que venga una persona como tú, es algo a destacar. Total. De hecho, me pasó que, bueno, la semana pasada que hubo la competición, ¿no? Mi fisio, la fisio que me estuvo llevando toda la readaptación, estaba aquí. Ay, qué bueno. ¿Ah, sí? ¿Sí? Ah, no sabía. Sí, porque es la pareja de Dani. Sí. Entonces, yo recuerdo el primer evento en el front squat y ella estaba delante mío viendo hacer el front squat. Y yo la escuchaba y me decía, súbele más, puedes, te estoy viendo. Y yo, vale. Qué bueno. O sea, fue muy guay también, ¿no? Como que ella misma me iba diciendo, porque yo, o sea, creo que la readaptación es como cabeza, paciencia, pero no te duermas, ¿no? Es un poco como encontrar ese equilibrio y controlar, pero hazlo, ¿no? O sea, es como hazlo, pero controla. Es encontrar ese que es difícil, sí, ¿no? Para no te pases, pero tampoco te quedes corta. Y yo creo que eso lo conseguí pillar bien, también gracias a ella, obviamente, de todo el proceso, y gracias a todos los movimientos que vamos haciendo aquí y todas las adaptaciones, porque al final, claro, si yo me hubiera quedado con el pensamiento de es que yo antes en peso muerto hacía 130 y ahora es que no hago más de 50, si yo me quedo con eso en la cabeza, va a ser mucho más difícil. Claro, antes es un bucle ahí raro, bueno, y sí, ahí destacar un poco lo que decías antes y tú también, que es esa disciplina, ¿no? Al final has mencionado algo que cuando tú le has preguntado, oye, pero ¿has pensado alguna vez en dejar de ir a la clase porque no querías adaptar algo? Y sin embargo no has dudado, ahí has respondido que no te ha pasado eso. Es porque ahí tomas la decisión en cuanto a la disciplina, ¿no? Es la que te hace tomar esa decisión, no solo tu motivación, y también el saber qué impacto va a tener eso en mí, ¿no? O sea, el valorar esa, digamos, recompensa, por decirlo de alguna manera, ¿no? ¿Qué impacto va a tener eso en ti luego, no solo a nivel mental, sino por supuesto a nivel de tu físico, a nivel de tu recuperación, que mola mucho. Yo viví hablando ya del evento del sábado, te miraba y flipaba, la verdad es que me sentía súper orgulloso, no solo por lo bonito que te mueves y lo bonito que haces los movimientos, sino porque también sabía de todo el proceso que había detrás de todo esto que has vivido, y era como el premio, ¿no? Era como estar en el escenario en el que estás en tu recompensa, ¿no? En el momento que dices, mira, he pasado por aquí, he pasado por este proceso de rehabilitación, he sido constante, no lo he
digamos, no me he planteado dejarlo. Y hoy estoy aquí haciendo todo lo que hacemos en CrossFit, que es todo, y haciéndolo con mi equipo de entrenadores presente, con mi fisioterapeuta delante, animándome y en una energía brutal. Es decir, digamos, como todo ese proceso ha llevado a un final feliz, por decirlo así, que es como yo qué sé, yo también lo hago, lo llevo como a un movimiento concreto. Cuando tú quieres conseguir un movimiento concreto y quieres conseguir un muscle up, pero solo piensas en el premio, digamos que no estás disfrutando de todas esas partes que te van a llevar allí, pero al final ese premio va a llegar, ¿no? Y bueno, muy orgulloso, muy feliz de haberlo vivido y pues, haber sido parte también de todo esto para ti, por supuesto. Y, por ejemplo, durante el tiempo en el que no podía, o sea, ya de forma aguda, el posoperatorio, porque hay una fase, porque muchas veces cuando piensas en readaptación, o gente que a lo mejor piensa en readaptación, te imagina pues haciendo los movimientos, pero andando de pie, pero hubo una temporada larga en la que venías con muletas. Sí, sí. Y estuviste mucho tiempo en el que tus entrenamientos eran sentada. Sí. Entonces, ¿cómo te sentiste un poco durante ese momento, que es a lo mejor el más duro porque tú lo dices, estoy aprendiendo a hacer cosas que ni lo he pensado, o sea, me vienen naturales desde niña, ¿no? Total. Yo además recuerdo el primer entreno que vine después de la operación, que estuve contigo y con Gaby, porque Gaby me escribió y me dijo, avísame, quiero ir contigo, quiero acompañarte. Y lo recuerdo, era shoulder press, y entonces yo vine con las muletas, aún estaba en un proceso en el que no podía apoyar del todo el peso en la pierna, ¿no? Entonces venía con las muletas y además ni siquiera podía ir caminando, ¿no? de una manera autónoma, sino que aún las muletas me servían de apoyo. Me acuerdo de esa clase, sí, claramente. Sí. Claro. Y yo llegué, me pusisteis aquí el banco, me senté las muletas, bueno, o sea, fue que yo salí de aquí, que os prometo que estuve llorando en el coche, pero de emoción, de la alegría que me dio volver, o sea, llorando desde aquí hasta que llegué a mi casa, que son 20 minutos de coche. Iba conduciendo, iba como, madre mía, qué descarga, qué alegría, Yo me acuerdo claramente, ese día trabajaste con las mancuernas, habíamos puesto un banco, Gaby me había avisado de que tú venías también, por si acaso, independientemente que nosotros revisamos la clase, ella ya me había advertido que tú ibas a venir para planificarlo y la verdad que la recuerdo claramente toda la clase. Y por ejemplo, o sea, ahora que es que los dos estáis, que fuisteis parte de ese momento, ¿cómo tú te sentiste? Como estoy pensando en sensaciones que puede tener una persona que se lesiona, que lo primero que a lo mejor piensa, o incluso la recomendación, dependiendo un poco del personal médico, es no voy. Porque puede ser, muchas veces hemos comentado, hay un pensamiento generalizado en la vida en general de todo o nada. Es decir, si no voy a una clase para hacerlo todo o todo, pues mejor no voy. Y luego también está el pensamiento desde a lo mejor el personal médico, que también lo hemos hablado, de, oye, ¿puedo hacer CrossFit? Que podría haber sido tu pregunta al cirujano, que igual lo fue. Y a lo mejor el cirujano en la mente te tenía con la pierna rota, pero haciendo burpees y haciendo power clean, y no ese es el tema, ¿no? Entonces, por ejemplo, ¿cómo tú te sentiste? Sensaciones que puede tener una persona que le pasa lo mismo que a ti, que puede ser, no quiero que me adapten cosas, no, porque voy a ser la persona que va a mirar todo el mundo. ¿Te sentiste mal, te sentiste observada, te sentiste que no pertenecías en ese momento en la clase? No, para nada, de hecho todo lo contrario, o sea, toda la gente venía, me preguntaba, me ayudaba, tenía como 5 o 6 personas pendientes de mí trayéndome mancuernas, llevándome mancuernas, o sea, era todo como... O sea, no, Qué guay. todo lo contrario, todo lo contrario. Y desde tu punto de vista de entrenador de esa clase, ¿tú viste como un problema logístico, problema de madre mía, qué clase tan estresante porque tengo que cuadrar muchos perfiles diferentes o tal? ¿O? No, ninguno. De lo único que sí que me había preocupado bastante también había sido de poner a un grupo 1, grupo 2, grupo 3 o grupo 4, como va a tener siempre la oportunidad de estar con ella y supervisar lo que ella estaba haciendo, que no es algo que haga solamente ese día concretamente, sino que lo hago otros días, pero sí que tuve especial pensamiento en eso. Quiero separar bien los timings de cada grupo para tener la oportunidad de observar no solo a ella, sino a todos, pero sí que quería siempre estar contigo y de hecho yo siempre estaba acompañándote en cada serie que tú hacías. Recuerdo esa parte también
claramente, y yo traerte las mancuernas o lo que sea, así que lo recuerdo. Eso fue como lo que yo más prioricé en este caso y que tú sintieras ese calor de estar aquí. O sea, mi foco fue, quiero organizármelo para poder estar siempre contigo en tu serie y quiero que sientas ese calor del estar aquí, sobre todo, que era una parte ya más que, digamos, de rendimiento, más emocional, ¿no? Algo 100%. así. Ese era como mi objetivo, ese fue como mi foco cuando Gaby me advirtió y cuando yo pensé que ya tú venías y tal. Ese fue mi pensamiento, cómo puedo hacer para que María se sienta bien, arropada, no sé qué, que sienta esa calidez de estar aquí con el grupo, ¿no? Entonces, bueno, creo que al final eso se consiguió porque, bueno, eres tú Total, total. Eres tú la que lo está... Yo de tu proceso quiero destacar dos cosas chulas que espero que a la gente le salga, o al menos le ayude. Una es que cada vez que venías y nosotros te preguntábamos, tenías una celebración de cada mini victoria muy guay. 100%. Muy guay. Y eso es muy jodido, porque es lo del todo o nada otra vez. Es decir, si tu fisio te mide y te dice que has ganado 1 grado, puede ser nada, súper nimio porque te faltan 120, por ejemplo, y puedes pensar que, ostras, pues no, todavía me queda tal. Sin embargo, tú venías y nos decías, he ganado 5 grados, o he ganado 3 grados, o no sé qué, me ha dicho que está mucho mejor, y a lo mejor la variación era o sea, nadie que no fueras tú, tu fisio, o nosotros que a lo mejor lo entendíamos, nadie habría sido capaz de distinguir la mejora. Obvio. Y tú eras como de, coño, es que he mejorado esto, y era como de, se te veía contenta, ¿sabes? Y lo apreciabas mucho. O sea, la celebración de las mini victorias en un proceso largo es importante, y en este caso es un proceso de lesión, pero hay muchas veces que es un proceso sano y que tú estás en un proceso de conseguir un movimiento, por ejemplo, y la gente solo ve el final, entonces solo ve el conseguir el muscle up en barra, pero no ve el cada día estar un poco más cerca, el cada día aguantar más dominadas, ¿no? Y no valora tanto esos procesos, sino que intenta ver lo siguiente. Y yo me sorprendía mucho de decir, joder, es que se le ve que está con el proceso y está celebrándolo también. Sí. Claro, porque sí, además de lo bonito y destacar que eso es que lo verbalizabas, ¿no? Conmigo lo verbalizaste muchas veces. Sí, sí, sí. Y me encantaba eso porque realmente verbalizar algo es como, bueno, pues eso de agradecer, ¿no? Al final, ¿no? Estás agradeciendo ese paso que estás dando, ¿no? Y me parece muy bien, me recuerdo varios momentos, incluso lo de los grados que dice él o lo de la carrera, o me decías a mí cuando te veía, hoy corrí, o sea, a lo mejor yo no te daba la clase, pero te saludaba y me decía, hoy corrí todas las rondas, y digo, wow, ¿sabes? Y eso quieras que no es, pues eso, esa alimentación, como dice él, de esas pequeñas victorias, ¿no? Que molan mucho. Total. Yo muy feliz, la verdad, no sé si que tú quisieras decir algo más, pero la verdad que este proceso lo he disfrutado mucho y la idea de que tengamos este espacio es que pueda servir para que otras personas también se den esa oportunidad, porque como lo que dice Chiqui, o todo o nada, ¿no? Y la vida es un poco así en algunos casos y queremos romper un poco esa, no sé si es una regla, pero no, o incluso como digo, que depende del personal médico, que muchas veces te dicen, no hagas nada. Y eso de no hagas nada, si tú haces vida normal, tú o sea, cuando una madre que tiene un bebé recién carga al bebé, se levanta a la cama, tiene que hacer el biberón mientras tiene el bebé encima, entonces puede entrenar. Puede, ¿no? O sea, realmente está haciendo un esfuerzo físico, ¿no? Claro, lógicamente hay que entender en el punto que está esa persona y tiene que haber alguien detrás que evidentemente entienda eso y lo evalúe, lo observe, etc. Sí, yo, claro, ha sido un proceso lento, ¿no? y largo al final, pero claro, yo os lo iba compartiendo también, mis alegrías, ¿no? Con todos al final, pero porque o sea, llegó un momento que erais tan partícipes de mi recuperación que era como que lo celebraba con vosotros. O sea, era como que llegaba y era como, les voy a contar. O sea, ya doblo 90 grados. Qué guay. Y entonces, para mí era súper importante poderlo compartir, pero porque había también como una alegría genuina y de familia casi, de venir y decir, o sea, total. Y claro, y también recuerdo
de venir, contar, ¿no? Y entonces decían, vale, pues ahora, pues entonces en el entreno de hoy vamos a adaptar esto, o vamos a hacer esto otro. Entonces, ¿no? O sea, recuerdo pasar por la bici, por la assault, simplemente moviendo los brazos, la otra pierna así estirada, en el remo con el, con el skate. Claro, claro. Y claro, y de golpe, ostras, pues ya podía doblar más de 90, pues ya en el remo ya me podía montar. Y claro, eso para mí era una celebración y era como totalmente compartida, de mira, ya puedo montar el remo. Qué guay, qué guay. Fue muy bueno. Bueno, yo lo he vivido muy feliz y ojalá que sirva este espacio para que otras personas que atraviesen, a lo mejor igual no algo tan de esa magnitud que es el No, por Dios. Rodríguez, ¿sabes? Pero que esas pequeñas cosas también nos pasan a todos, ¿sabes? Todos hay que estar vivo para que te pase algo. Es más, me pasó a mí esta semana, no te lo he contado, pero me pasó, me estaba duchando el martes que abría yo en la liana, me estaba duchando y me suena el despertador porque yo me despierto sin el despertador muchas veces y se me olvida y me estoy duchando y pi, 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 pi. Empieza a sonar, estoy en la ducha y digo, no quiero molestar a alguien a esta hora, voy a salir a apagarlo. Entonces cuando salí, resbalón, ¡fuf! Caída, ¡pa! Brazo. Y estoy pues, bueno, pues ahí... Bueno, creo que te lo dije en la clase de gimnasia, te lo conté. me contaste. Bueno, me ha pasado, ya está. Y ahora lo que tengo que hacer es, pues eso, ir con cabeza y celebrando esas pequeñas victorias otra vez hasta volver a estar en plenitud. Correcto. Qué bueno. De Mames y mi Jordi.